Bueno, la clase pasada empezamos a estudiar lo que se llama el oscilador armónico o movimiento armónico, eh, ejemplificado en el caso de una masa atada a un resorte. Como sistema físico, la masa atada a un resorte es un sistema bastante tonto, parecerá bastante irrelevante para entender el universo, pero este movimiento es importante porque aparece en un montón de otros ejemplos físicos, más allá de este ejemplo tonto de la masa atada a un resorte, aparece en un momento, en una infinidad de ejemplos físicos, y es el movimiento oscilatorio, o sea, más simple, y está en la base de todos los fenómenos oscilatorios que aparecen en física, que son muchísimos. Este es el ejemplo más sencillo, es una masa atada a un resorte. El resorte se caracteriza por tener una ley de fuerzas, que es esta que está acá, que se llama la ley de Hooke, que dice que la fuerza ejercida por un resorte sobre un objeto cuando el resorte se estira es proporcional al estiramiento, es lineal en el estiramiento, está la ley de Hooke, y lleva un signo menos, y eso quiere decir que es restitutiva, es decir, que cuando yo estiro el resorte, X es positivo, entonces la fuerza es negativa, suele, o sea, quiere hacer que el objeto vuelva hacia el centro, y si yo comprimo el resorte, como X es negativa, la fuerza es positiva y quiere que el objeto vuelva hacia el centro. Por eso se llama una fuerza restitutiva. Tiene la particularidad además que es lineal con el desplazamiento. Esto es solamente válido cuando el estiramiento del resorte es pequeño. Si nosotros estiramos el resorte en forma considerable, ¿qué tal considerable? Bueno, dependerá de la fabricación del resorte. Aparecerán acá términos que son no lineales, que hace que el problema sea mucho más difícil de resolver. Desde el punto de vista físico, entonces, al aplicar las ecuaciones de Newton, nos encontramos con que masa por aceleración, que es la derivada segunda respecto al tiempo, es menos k por x, y esto nos enfrenta con una ecuación diferencial lineal de segundo orden. Una ecuación diferencial es una ecuación en donde aparecen como incógnitas, perdón, voy a apagar el teléfono antes de que empiece a sonar, aparecen como incógnitas la función y sus derivadas. ¿Ok? Eso es en general una ecuación diferencial. Es lineal cuando la función y sus derivadas aparecen elevadas como máximo a la 1, que es el caso este, o sea, acá aparece k por x elevado a la 1, acá aparece la derivada segunda elevada a la 1, no al cuadrado o a la quinta o a la raíz cuadrada. Y es de segundo orden porque la derivada de mayor orden que aparece es segundo. Existe toda una rama de la matemática que estudia las ecuaciones diferenciales, o sea, métodos de solución, cuándo existen las soluciones, cuántas soluciones existen, cómo son las propiedades de esas soluciones. Esta es la ecuación, una de las ecuaciones más sencillas que hay, porque pertenecen al subgrupo de ecuaciones que son lineales, y existen métodos bastante genéricos y sencillos para encontrar soluciones a ecuaciones lineales. En este caso, yo en este momento no estoy explicando cuáles son esos métodos. Si hay tiempo al final del curso, por ahí les cuento, o lo verán en alguna matemática si hace falta. Pero tengan en cuenta que es un tema bastante estándar en matemática, que cualquier estudiante de matemática lo sabe resolver, y hay libros, y bueno, en el caso que algún día se encuentren con una, sepan que van a un matemático, le preguntan y los ayuda. Hay métodos que se llaman analíticos para resolver las ecuaciones. En este caso se puede conocer la ecuación en forma explícita. Analítico quiere decir que uno puede encontrar la solución en forma explícita en función de funciones elementales. Y si no, hay métodos numéricos. Eso sí se los voy a contar más adelante, porque es muy fácil y es muy útil. ¿De qué manera una computadora puede resolver casi cualquier ecuación diferencial que ustedes le pongan de una manera muy tonta? Es un algoritmo muy simple para una computadora resolver una ecuación diferencial, o sea, encontrar x en función de t. La ecuación diferencial, esta que está acá, tiene, además, al ser de segundo orden, nosotros la resolvimos y vemos que dependen de tres constantes, una de las cuales está determinada por las características del problema, o sea, la masa y la constante del resorte, y dos, A y Phi, son arbitrarias
en el sentido que deben ser determinadas a partir de las condiciones iniciales. Que hayan aparecido dos condiciones arbitrarias quiere decir que no están determinadas por los datos del problema, están determinadas por las condiciones iniciales únicamente. El hecho de que hayan aparecido dos, y no 3 o 20 o una, tiene que ver con el orden de la ecuación diferencial. Una ecuación diferencial de segundo orden tiene dos constantes arbitrarias, que, como vimos en distintos ejemplos, se relacionan con la posición inicial y la velocidad inicial de la masa. Acá vimos un ejemplo sencillo de una masa que partía desde el origen, con una determinada velocidad, y realiza un movimiento. Determinamos las condiciones, quién era A y quién era Phi, y llegamos a que la solución final es esta que está acá, es una función seno. La masa empieza desde cero, se aleja hasta la posición máxima, la amplitud, después vuelve hacia el origen, después se pasa del otro lado hasta el otro extremo, esa es la máxima compresión, después vuelve hacia el centro y vuelve a estar en el mismo lugar. Miren, o sea, también acá también está en el centro, ¿no? Acá está en el centro, acá está en el centro, acá está en el centro. Pero el periodo es este que está acá, porque en este momento las condiciones de la partícula son exactamente iguales a estas que están acá. Es decir, tanto la posición como la velocidad son las mismas. En este punto, la posición es la misma, pero la velocidad no es la misma. Fíjense que acá la velocidad es máxima hacia la derecha y acá la velocidad es máxima hacia la izquierda. Por eso este punto no es equivalente a este punto que está acá. Este punto sí es equivalente a este que está acá. Y esto es lo que se llama el periodo de la oscilación. Una función periódica es cualquier función que se repite en el tiempo, en forma exacta. Quiere decir que si yo muevo el tiempo en un periodo t mayúscula, encuentro la misma situación. La función seno y la función coseno son ambas funciones, bueno, y la función tangente, las funciones trigonométricas son todas funciones periódicas del periodo 2π. No son las únicas funciones periódicas, hay infinidad de funciones periódicas. Las funciones periódicas son aquellas funciones que se repiten en el tiempo. Estas son las más sencillas que surgen, en este caso, como solución de esta ecuación diferencial que está acá. Bueno, esta es la definición genérica de una función periódica. El seno y el coseno son ejemplos particulares. El T mayúscula se llama período. El F, que es 1 sobre T, se llama frecuencia y se mide en hertz. Esto omega se llama la frecuencia angular, que es F sobre omega sobre 2π. Omega es 2π por F y se mide en radianes sobre segundo. Bueno, acá hay un ejemplito animado. Acá hicimos un ejemplo con numeritos para que tuvieran idea concreta de los numeritos. Y después aplicamos estas ideas a otro ejemplo físico, que no es el resorte, sino que es el péndulo. Ven como dos problemas que son en principio bastante distintos, porque no tienen nada que ver una masa atada a un resorte que una pelota atada a un hilo. En principio no tienen mucho que ver. Pero al plantear las ecuaciones, acá, al hacer una aproximación que tiene que ver con las pequeñas amplitudes, es decir, pensar que largamos la pelotita desde una posición no tan lejana de la vertical, vimos que la ecuación es la misma, y eso pasa siempre en física. Cada vez que tengo una misma ecuación, la solución es la misma. Si ya la ecuación esta ya la sé resolver, entonces la solución es esta que está acá. Nada más que acá la frecuencia, fíjense, está dada por G y la longitud del hilo. Antes estaba dada por la constante del resorte y la masa. Acá aparece G, que es la gravedad, y L, que es la longitud del resorte. Fíjense que las unidades están bien. G es en metros sobre segundo cuadrado, L es en metros, así que esto es 1 sobre segundo cuadrado. Le saco la raíz y me queda en 1 sobre segundo. Y omega tiene que tener unidades de 1 sobre segundo en forma obvia. Y a partir de acá puedo sacar cuál es el periodo de oscilación del péndulo. Una cosa importante para que tengan en cuenta, se las dije la vez pasada, es que el periodo, en el movimiento ondulatorio, cuando las oscilaciones son pequeñas, como estamos considerando ahora, no depende de la amplitud, cosa que no es muy intuitiva, porque uno dice, bueno, si yo largo el péndulo desde una
ángulo más grande, va a tardar más tiempo en volver al lugar de origen, que si lo largo de un lugar más cerca de la vertical, porque el recorrido es más chico, ¿no? Ese sería un razonamiento incorrecto, ¿sí? Porque es cierto que si yo lo largo de una amplitud mayor, el péndulo recorre una mayor longitud, pero lo hace a una velocidad más rápida, de manera que el tiempo que tarda es el mismo y no depende de la amplitud. Esa es una característica del movimiento armónico simple. La amplitud solo depende de la posición, de las condiciones iniciales, y el periodo solo depende de las propiedades físicas del péndulo, que tienen que ver en este caso con la aceleración de la gravedad y la longitud de la cuerda. O sea, fíjense que tampoco eventualmente depende de la masa, no depende ni siquiera de la masa. Si ustedes ponen acá una masa de 10 kilos, va a hacer el movimiento en el mismo tiempo, el periodo va a ser el mismo que si es de 30 kilos. Así que la frecuencia esta es bastante universal, en el sentido que depende de la aceleración de la gravedad y depende de la longitud de la cuerda. Acá estamos despreciando, obviamente, los efectos de rozamiento. ¿Alguna pregunta de esto del movimiento armónico simple? No, no. ¿No? ¿Todo clarito por el momento? Bueno. Después vimos qué pasa cuando en el movimiento armónico simple agregamos el efecto del rozamiento y agregamos, además de la fuerza elástica, que es menos K por X, esa que dijimos recién, otra fuerza que es proporcional a la velocidad. Acá estamos eligiendo un rozamiento, estamos imaginando que tenemos un sólido que está haciendo fricción con un líquido o con aire, con un fluido, que podría ser un líquido o un gas. ¿Okay? En ese caso, la fuerza viscosa se aproxima bastante bien con la fuerza lineal en la velocidad, y entonces la ecuación adquiere un término más, que es este que está acá, o este que está acá. Antes teníamos este término, este, y ahora tenemos este término más, que es un término disipativo. ¿Ok? La ecuación sigue siendo una ecuación diferencial lineal, porque ahora apareció la derivada primera, pero también está elevada a la potencia 1. Sigue siendo de segundo orden, porque la derivada de mayor orden sigue siendo 2. Lo único que cambió es que además aparece una derivada primera, que es este término que está acá. La solución es bastante parecida a la anterior, nada más que aparece un término extra acá, que es una exponencial. ¿Ok? Antes apareció una función sinusoidal, trigonométrica, el seno o el coseno da lo mismo. Y acá ahora aparece este término nuevo, que tiene que ver con el término nuevo este que apareció acá. ¿Cómo yo sé que es esta la solución? Bueno, yo lo sé porque sé resolver estas ecuaciones y yo y un montón de gente más. Ustedes, que no estamos viendo cómo son los métodos para resolver estas ecuaciones, pueden comprobar que esto es una solución. Comprobar que una cosa es solución de una ecuación diferencial es fácil, porque lo único que tienen que hacer es derivar, que es fácil, tienen que encontrar la derivada primera, la derivada segunda, meter las cosas que encontraron en la ecuación y ver bajo qué condiciones de los parámetros que aparecen acá hay una solución. Bueno, van a encontrar que no hay ninguna restricción sobre A, que no hay ninguna restricción sobre alfa, pero que omega tiene que ser omega 0 cuadrado menos gamma cuadrado, y el numerito que aparece acá tiene que ser el mismo que aparece acá. Entonces, bajo esa restricción, o sea, si definimos que omega es esto y ponemos el exponencial con este mismo parámetro que aparece acá, esto es solución de la ecuación esta que está acá, y para que esta tenga sentido, se tiene que cumplir que esta cantidad sea positiva, porque acá tenemos la raíz de un número positivo, y para que esto tenga sentido, esto tiene que ser un número real. ¿Vieron números complejos ustedes? Les pregunté, no me acuerdo la respuesta. Se ve un poco en el CBC. Un poco en el CBC.
Bueno, esto también tendría sentido si esto fuera un número imaginario, pero no vamos a entrar en eso por el momento. En el caso entonces en que gamma sea chiquito, que corresponde a un amortiguamiento pequeño, tenemos que esta es la solución y esto se llama un caso subamortiguado. Les pido por favor que hagan esta cuenta y verifiquen que es cierto lo que les estoy diciendo, así practican un poco. Y en ese caso la solución es esta que está acá, tienen un objeto, por ejemplo, acá estoy largando el objeto desde una posición lejana al origen, y digamos que oscila, va haciendo como si fuera una oscilación. Esto no es un movimiento periódico, porque obviamente la función no se repite a sí misma. Cada vez que pasa el tiempo, la amplitud disminuye, y eso la culpa de eso tiene que ver con el término este que está acá, porque esto, fíjense, es una función seno multiplicada por una función exponencial. Cuando ustedes hacen el gráfico de esa función encuentran esta curva roja, la curva azul es la exponencial, que es la que está acotando el comportamiento de la solución. Como resultado de la amortiguación, lo que pasa es que esta solución en determinado tiempo a partir de determinado tiempo es prácticamente nula, sigue oscilando hasta infinito, pero cada vez con menor oscilación. En la práctica llega un momento en que es indetectable y puedo decir que el sistema se paró. ¿Qué tan rápido o tan lento se va a parar? Va a tener que ver con este número gamma que está acá. Pero acuérdense que para esta solución gamma no puede ser muy grande, porque si no esto se me hace imaginario. Entonces yo después les pedí que encontraran la solución cuando este número es negativo. En ese caso les dije que prueben con una solución de este tipo, que es una exponencial, y van a ver que hay dos posibles valores de beta que son solución. Es decir, la solución va a ser una suma de dos exponenciales decrecientes. Y después también pueden encontrar el caso límite, que es cuando vale esta relación, que es un caso muy, muy particular, que se llama crítico. Entonces, como amortiguación, ustedes van a tener tres casos: subamortiguado, eso es cuando la disipación es pequeña; sobreamortiguado, ahí les va a dar una solución que es una suma de exponenciales; y el amortiguamiento crítico, que es un caso particular, que es justo cuando la frecuencia es igual a la disipación. En todos los casos se demuestra que la solución tiende a cero cuando t tiende a infinito, como resultado de la amortiguación. ¿Okay? El término fíjense que el término gamma es siempre, perdón, el término gamma que aparece acá es siempre positivo. El término gamma, que tiene que ver con el término lambda, que tiene que ver con la fuerza de fricción, es siempre positivo, porque esta es la fuerza viscosa, la fuerza de rozamiento, esto es la velocidad, y la fuerza de rozamiento siempre se opone a la velocidad, o sea, es menos algo positivo por la velocidad. Así que esto es siempre un exponencial decreciente, y por eso las soluciones estas tienden a cero cuando t tiende a infinito. Bueno, hasta acá habíamos llegado la clase pasada. ¿Alguna pregunta? No sé si si les resulta muy fácil o demasiado difícil. ¿Tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna duda? Por ahora no. No, por ahora no. Por ahora no. Bueno, vamos a seguir considerando otra situación, vamos a agregarle un complicado más a esto, que es, vamos a agregarle al problema una fuerza extra. Es decir, le vamos a agregar una fuerza extra
que es lo que se llama un forzado externo. Es como si al oscilador, además de la fuerza del resorte y la fuerza viscosa, yo le agrego una fuerza externa, yo por ejemplo, que lo agarro al resorte con la mano, y le hago una fuerza externa, que es esta que está acá. Entonces voy a tener la fuerza viscosa, la fuerza restitutiva, y la fuerza, que de verdad las podría haber escrito del lado izquierdo, con los signos que corresponden, y una fuerza externa, que por simplicidad, y después les voy a explicar por qué, también, más que por simplicidad, la voy a elegir como también como una función armónica, es decir, la voy a elegir, no voy a elegir cualquier forzado externo, voy a elegir una función externa que sea también periódica, es decir, voy a elegir un forzado externo que sea el coseno de omega f, omega f es la frecuencia del forzado, con una determinada amplitud F0. ¿Okay? La masa viene acá porque en realidad la masa tendría que estar del otro lado multiplicando, entonces la puse acá dividiendo. Entonces, esto corresponde a un resorte, entonces, en donde además de la fuerza restitutiva y además de la fuerza de disipación, hay un forzado externo. Forzado externo, imagínense que es que ustedes agarran al resorte y le hacen una fuerza con la mano o con la cuerda, y imagínense que lo agarran y le hacen este forzado particular, que es un coseno. O al péndulo sería lo mismo. ¿Okay? Entonces, ahora tengo lo que se llama una ecuación diferencial, porque la incógnita sigue siendo la ecuación sigue involucrando una función y sus derivadas. Es lineal, porque la función y sus derivadas siguen apareciendo elevadas a la potencia 1, pero en este caso particular, además, la ecuación es inhomogénea, porque hay un término, que es este que está acá, el que está en rojo, que no depende de la función incógnita. O sea, este depende de la función incógnita, este depende de la derivada, este depende de la derivación de la función incógnita, pero este término no depende de la función incógnita, ¿ok? Es externo. Entonces, esto se llama una ecuación diferencial de segundo orden, es lineal, inhomogénea, porque tiene un término que no depende de la incógnita. ¿Ok? Eso es matemáticamente. Físicamente representa un sistema oscilatorio sometido a un forzado externo. Bueno, resolver estas ecuaciones, también hay toda una técnica para resolver estas ecuaciones, pero es fácil, esto sí lo pueden hacer ustedes en casa, demostrar que si yo conozco una solución particular, digamos, si de casualidad, yo encuentro una solución de esta ecuación, si yo le sumo una solución de la ecuación homogénea, es decir, de la ecuación que tenía cuando este término no estaba, también eso es una solución. Es decir, la solución es una solución particular, digamos que yo encontré porque tuve suerte, más una solución de la ecuación homogénea que nosotros ya sabemos resolver porque la resolvimos en la clase pasada. XH, la H quiere decir de homogénea, es solución de esta ecuación, y esta solución nosotros ya la conocemos de la clase pasada. Y esta, la XP, que quiere decir de particular, es una solución particular de esta ecuación, es la que tendríamos que encontrar por suerte. En realidad hay métodos para encontrarla, ¿ok? Pero este resultado me dice que la solución más general de este problema viene dado por una solución particular cualquiera, más
una solución homogénea. La solución de la homogénea, acuérdense, siempre tiene dos condiciones arbitrarias. El A, la amplitud, y la fase. Y la solución de la particular será una solución que encontremos ahora. ¿Ok? Bueno. Entonces, no vamos a ir sobre el proceso de solución, pero no es muy difícil demostrar que esta ecuación, xp de t, satisface la ecuación diferencial siempre y cuando la amplitud A satisfaga esta relación que está acá y la constante alfa satisfaga esta ecuación que está acá. Para demostrar que lo que estoy diciendo es cierto, lo que tienen que encontrar es la derivada de la función, la derivada segunda de la función, calcular eso, perdón, volver a esta ecuación que está acá, sustituir la derivada segunda, la derivada primera, la función, igualar lado izquierdo y lado derecho, y van a ver que si A satisface esta relación y alfa satisface esta relación, la tangente de alfa satisface esta relación, entonces esto es una solución de la ecuación diferencial. ¿Ok? Ese es el ejercicio que tendrían que hacer. Yo les voy diciendo que todas estas cosas que yo les digo que tendrían que hacer son posibles preguntas de final. ¿Se entiende? O sea, todas las cosas que yo digo, por ejemplo, podría preguntarle en un final, demuestre que esto es una solución del movimiento del oscilador forzado. Porque son cálculos que ustedes tienen las herramientas para hacerlos. ¿Ok? Entonces, si quieren lo hacen ahora, o si no lo hacen desde la nada en el final, pero es siempre mejor hacerlo antes, por las dudas, para ver dónde están los problemas. Así que, si ustedes sustituyen, entonces, les repito, calculan la derivada segunda, sustituyen en esta ecuación que está acá, van a ver que si A vale esto y alfa vale esto, entonces esto es una solución del problema. Entonces, si yo me pregunto cómo se mueve un oscilador con rozamiento y que está forzado, va a ser la suma de dos funciones. Esta más esta función nueva que acabamos de encontrar ahora. Ahora, como yo les dije hoy, esta función, que es del oscilador amortiguado, será lo que sea, son esas funciones raras que vimos en la clase anterior y repasamos ahora en la primera parte de la clase, pero tienen una propiedad, que a partir de determinado tiempo, esas ecuaciones se mueren. Por eso se llaman transitorios, o sea, es un régimen transitorio. Pero esta solución es un seno multiplicado por una amplitud que no se muere nunca. Es decir, en determinado momento, esta parte de la solución es irrelevante. Y el movimiento es prácticamente gobernado por esta parte de la solución, por XP. Es decir, pasado un tiempo inicial, que tiene que ver con el coeficiente de disipación, pasado un tiempo inicial, el movimiento va a estar caracterizado por esta función que está acá. ¿Ok? El movimiento del oscilador forzado va a ser esta función que está acá, que es una determinada amplitud por el seno, ojo, ahora, de la frecuencia del forzado. O sea, ahora, la solución oscila no con la frecuencia omega 0 original
ni con omega 0 cuadrado menos gamma cuadrado como estaba antes, sino oscila con la frecuencia del forzado. ¿Ok? Y lo que es más importante, y este es un efecto que es súper importante, es que la amplitud de la oscilación depende de la amplitud de la fuerza, cosa que no es tan rara, que la amplitud de la oscilación depende de la amplitud de la fuerza del forzado, pero además depende de la frecuencia del forzado. O sea, la amplitud depende en forma crítica de la frecuencia del forzado. ¿Ok? Una Eso, pregunta, sí, dime. disculpe. ¿Qué sería la frecuencia del forzado? La frecuencia del forzado es la fuerza externa. Yo tengo mi sistema que tiene una fuerza elástica, ¿ok? Sí. Y una disipación. Y después tengo una fuerza externa, que yo estoy eligiendo que la fuerza externa sea de una manera sencilla, que sea una amplitud por una frecuencia. También estoy eligiendo una fuerza externa que sea periódica. ¿Okay? Sí. Entonces la amplitud del forzado es cuál es la amplitud de esa fuerza externa. En el resorte sería la fuerza elástica está dada por la fuerza que hace el resorte, la fuerza a ver si está todavía el ejemplo Acá tenemos la fuerza del resorte. Imagínense que esto esté oscilando en el aire, habría una fuerza del aire que se opone con la pelotita, y supóngase que yo ahora le ato una soga a la pelotita, ¿sí? Y yo la tiro para arriba y para abajo con una determinada frecuencia, con la frecuencia que se me canta a mí, porque soy yo el que tira de la pelotita. ¿Ok? Okay. Esa es la frecuencia del forzado. ¿Ok? Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. A ver, por ahí si les hago el ejemplo, si les pongo el ejemplo, si les paso la película y después vemos la. Vamos a ver un experimento, ¿ok? Que va a ejemplificar lo que dicen esas fórmulas de acá. Está como está en inglés, les anticipo un poco de lo que se trata. Acá tenemos un resorte que da la fuerza elástica, ¿okay? Que es este que está acá arriba, y una masa atada al resorte. ¿Okay? Y además, a ese resorte le agregamos, en este caso es otro resorte, podría ser una soga o una mano, que sería la fuerza externa que yo voy a ir controlando a través de este perno que está acá abajo, porque este perno va a subir y bajar, y yo voy a controlar la amplitud con la que este perno sube y baja, y la frecuencia con que este perno sube y baja, variando los botones estos de este aparato que está acá. ¿Se entiende cómo va a ser el experimento? O sea, tengo una masa atada a un resorte que está en el aire, entonces hay una fuerza viscosa, y además tengo un forzado externo. El forzado externo está representado por este pistón que sube y baja, que está atado a esta masa que está acá. Y vamos a ver qué le pasa al movimiento de esta masa cuando yo varío la frecuencia con la que muevo este pistón que está acá. ¿Se entiende cuál va a ser el experimento, la demostración? Sí, se entiende. ¿Se entiende? Bueno, Sí. lo vemos y después lo volvemos a ver si tienen dudas. So it's Friday again, so clearly time for some physics fun. What I've got set up here is a vibration. Esperen que voy a So it's Friday. Voy a compartir el sonido para los que hablan inglés. ¿Dónde era que...? Se escucha igual el audio. ¿Se escucha igual? Perfecto. Sí, sí. Again, so clearly time for some physics fun.
what I've got set up here is a vibration generator. So the pin here will move up and down. I have a spring, and that's a spring with a K of about 30. And then I have a 100-gram mass, and I have a second spring attached to a clamp stand that's out of shot. So it's a dead simple experiment to do. We have the signal generator at the back here, and at the moment I've turned down the amplitude. So I'm going to turn up the amplitude, which is hidden, and we're going to put it on maximum. And hopefully you can clearly see that this pin now is vibrating at a frequency of 2.06 Hertz. Now let's see what happens if we dial. Bueno, acá dice, tengo la masa, tengo dos resortes, acá tengo, esto se llama un generador de señales, que es muy común en todos los laboratorios. Es un dispositivo electrónico que me genera señales, y lo que me hace es controlar, puedo controlar la amplitud y la frecuencia con la que se mueve este pin, este tornillo, que se mueve para arriba para abajo. Qué tan arriba y qué tan abajo va es la amplitud, que se gradúa con un botón, y qué tan rápido lo hace se gradúa con otro botón, que es este numerito que está apareciendo acá, es la frecuencia con que esto va para arriba y para abajo, y es lo que nos va a importar más que todo, es ver cómo el movimiento de la masa depende de qué tan rápido o tan lento se mueve este aparatito. Más que ver qué tanto depende de si se mueve mucho, esto se mueve mucho o poco para abajo, es la velocidad con la que esto se mueve, o la frecuencia con la que esto se mueve, cómo modifica el movimiento de la masa esta que está acá. Bueno, seguimos. Down the frequency. We're now going at 1 Hertz, well, nearly a Hertz there, 1 Hertz frequency. So up and down. Ahí está una frecuencia 1 Hz, y ve que se mueve para arriba para abajo. Okay. Let's go up a little bit. We'll go slowly. So you can clearly see, getting a bit more motion with that mass. And I've done a scale on the back here, and this is in centimeters. So it's every 2 centimeters. I did a bit of a line at the mid value. Now it's not perfect because I'm on a bit of an angle, but it's not really designed to do an accurate display. We're just looking for an overall effect. So 2 Hertz, pretty much the same thing is happening. So let's go up a little bit more. Dice, lo pone a 2 Hz, no cambió mucho, se sigue moviendo más parecido. There we go. 2.5. It seems to have died off now. There's not a lot happening. 2.7. 2.8, 3 Hertz. Interesting. Wow. 3.2, 3.3. Y ven que ahora a 3.3, lo único que está cambiando es la frecuencia con que esto sube y baja, y el bicho se empezó a mover como loco, ¿no? Crikey. The amplitude is massive. Looking at least 14 centimeters. Well, let's just go up a little bit more. 4. Oh. Oh dear. It's died off. 4.4. 5. 5. Oh, it's gone. That effect has gone. Let's go back. Ahora sigue subiendo la frecuencia y el efecto se empieza a morir. O sea, deja de oscilar tanto como oscilaba alrededor de 4, ¿no? Now, I think it was roughly around the 3.3. Es ahí es donde más oscila. So we're clearly seeing a resonance effect. So what we're actually talking about. Entonces lo que está viendo el hombre es que cuando la frecuencia es bajita, el sistema se mueve con una determinada amplitud, empieza a aumentar la frecuencia, no parece cambiar nada demasiado en forma importante, hasta que se acerca a esta frecuencia, que es del orden de 3.3 para este sistema en particular, y el sistema empieza a oscilar como loco, y después aumenta la frecuencia más allá de ese límite, y el sistema se empieza a comportar como antes, o sea, oscila
pero la amplitud no es tan grande. Es decir, alrededor de la frecuencia, en este caso de 3.3, que tiene que ver con el sistema en particular que le está mostrando, es como que el sistema se vuelve loco, o sea, vuelve loco quiere decir que oscila con una gran amplitud, ¿ok? Is that when the frequency of the periodic force applied, so the force that's applied here to the mass spring system, equals what we call F0, or the natural frequency, large. Bueno, ahora está dando la explicación que nosotros todavía no la vimos en forma teórica, pero lo que tienen que ver de este experimento, que además estoy seguro que lo han sentido en la vida cotidiana en infinidad de situaciones, es que cuando la frecuencia de la perturbación, o sea, lo que está perturbando el sistema, en este caso es la fuerza externa, toma determinado valor, el sistema oscila mucho más evidente, en forma mucho más evidente. ¿Ok? Hay una determinada frecuencia para la cual el sistema oscila en forma mucho más evidente. ¿Lo vieron? ¿Entienden? No les digo entienden por qué, todavía no saben por qué pasa, pero quiero ver si vieron el efecto. O sea, ¿lo vieron o no? Sí, sí, profe. Sí. Sí, en el video se ve. Se ve bastante en forma evidente, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo, eso se llama un fenómeno de resonancia y está explicado a través de estas fórmulas que están acá, porque la amplitud de la fuerza, que es esta que está acá, perdón, la amplitud de la oscilación, que es esta que está acá, sí, depende de la amplitud de la fuerza, pero la amplitud de la fuerza ahí no la variaba. Vieron que el tipo no tocó para nada, la tocó al principio, pero después no lo tocó más la amplitud de la perturbación. Lo que fue variando fue la frecuencia con la que se movía el bichito para arriba, para abajo, que está representado con esta omega F roja que está acá. ¿Ok? Y entonces la amplitud con la que se mueve la masa está por esta fórmula, que depende de esa frecuencia a través de esta fórmula que está acá. ¿Ok? Es esta fórmula que está acá. Y si ustedes grafican esta amplitud en función de la frecuencia esa que está acá, esta es una función que parece complicada, pero no lo es. Si ustedes hacen el gráfico, van a encontrar que la amplitud esa aumenta hasta llegar a un máximo y después disminuye a medida que aumenta la frecuencia de la perturbación. O sea, hay un máximo que está acá, ¿ok? Y está muy cerca, este máximo está muy cerca de la frecuencia omega 0, que es la frecuencia omega 0, que es la frecuencia K sobre M, que es la frecuencia esta que está acá, que es lo que se llama la frecuencia natural del resorte. O sea, el máximo de la amplitud, que está en este lugar, exactamente, ustedes pueden graficar esta función y hacer como hacían en análisis matemático, encontrar en qué lugar esta función tiene un máximo. Van a encontrar que el máximo está cuando omega tiene esta expresión. Se encuentra muy cerca de la frecuencia omega 0, sobre todo si gamma es chiquitito, la disipación es chiquitito, se encuentra muy cerca de esa frecuencia natural. ¿Okay? Es decir, si yo, acá estamos hablando de resortes, pero esto es genérico en un montón de situaciones de la física. Si yo tengo un sistema, que acá está representado por la variable X, que es el desplazamiento de la posición de equilibrio de una masa de un resorte, pero podría ser cualquier cosa, que tiene una frecuencia natural dada por omega 0 cuadrado, que en el problema del resorte está relacionado con la constante del resorte y la masa del resorte. Si yo lo perturbo con una fuerza periódica, lo perturbo, quiere decir, lo molesto con una fuerza externa,
la respuesta del sistema, es decir, cómo el sistema se mueve, o cómo el sistema responde al estímulo dado por la fuerza externa, depende de la frecuencia de la fuerza externa. Y la respuesta es máxima cuando la frecuencia de la fuerza externa es similar, acá está la fórmula exacta, es similar a la frecuencia natural del sistema. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, yo entiendo. El video se ayudó un poco a visualizarlo. Ok, esto es hiper importante porque cuando ustedes tienen un sistema físico, todo sistema físico en alguna aproximación, cuando ustedes estudian lo que llamamos, supónganse que ustedes tienen un sistema en equilibrio, ¿no? En equilibrio quiere decir que no hay fuerzas netas actuando sobre él. Si yo a ese sistema lo saco un poquitito del equilibrio, lo deformo un poquito del equilibrio, es como si fuera un resorte, porque las fuerzas, si yo los saco un poquitito del equilibrio, las fuerzas son esencialmente lineales en la deformación. Entonces, es como si fuera un resorte. Y ese sistema tiene una frecuencia característica, omega 0, que está dada por las propiedades del sistema. ¿Ok? Si estuviéramos hablando de un ejemplo en química, por ejemplo, si ustedes tuvieran una molécula, la molécula, imagínense una molécula formada por dos átomos, imagínense, hay una distancia de equilibrio entre los dos átomos, en que la molécula está en equilibrio. Supónganse que quiere decir en equilibrio, quiere decir que la distancia entre los dos átomos que forman la molécula es un determinado número que estará dado por la característica de las fuerzas moleculares. Ahora, supónganse que por alguna razón separo los átomos de su posición de equilibrio. ¿Ok? Entonces, ese sistema es esencialmente como si fuera un resorte, porque la deformación, si es pequeña, las fuerzas entre los átomos son lineales. Entonces, es como si fueran, esencialmente es como si fuera una masa atada a un resorte, que tendrá una frecuencia característica que tendrá que ver con las propiedades de esa molécula, o sea, que tendrá que ver con las características de las fuerzas interatómicas y con la masa de los átomos y con lo que tenga que caracterizar el sistema. ¿Ok? Ahora, yo perturbo a ese sistema con una fuerza externa periódica. En el caso de una molécula, lo que puedo hacer es perturbarla con luz. ¿Ok? Como la molécula tiene esencialmente cargas, si yo la molesto con luz, que son campos eléctricos, es como el efecto es muy parecido a este efecto que está acá, que está acá. Entonces, la manera en que esa molécula va a responder, o sea, cuando yo la molesto con luz, esa molécula va a empezar a oscilar. ¿Ok? Y la frecuencia de la oscilación va a depender de la frecuencia con la que de la luz que yo la estoy perturbando. Pero la amplitud de la oscilación también va a depender de la frecuencia con la que la estoy perturbando. Y va a haber, si yo lo perturbo con una frecuencia que es parecida a la frecuencia natural de oscilación de la molécula va a oscilar mucho más, en forma más evidente que si la perturbo con otra frecuencia. O sea, todo sistema, la respuesta, en ese caso, la respuesta de la molécula depende de la frecuencia del agente perturbador, que en este campo es un campo eléctrico, y la respuesta siempre
depende de la frecuencia, la amplitud de la respuesta depende de la frecuencia de quien la perturba. ¿Ok? Ustedes después esto lo van a ver en la práctica, en lo que son espectros de absorción y emisión, pero el efecto es más o menos lo mismo. El efecto de lo que se llama una resonancia tiene que ver con que la respuesta de un sistema depende de la frecuencia con que yo lo perturbe. Esto también se observa en la vida diaria en varios sistemas mecánicos. Habrán visto, por ejemplo, que por ahí no tanto en los autos más nuevos, pero en los autos más comunes, que en determinadas circunstancias el auto empieza a vibrar de una manera medio inexplicable, ¿no? Habrán visto que bajo determinadas circunstancias el auto empieza a vibrar de una manera más evidente y todo empieza a hacer más ruido, ¿no? ¿Notaron alguna vez algún efecto parecido? Sí, sí. ¿Sí? En Bueno, algún momento me pasó. en algún momento las cosas empiezan a vibrar. Eso tiene que ver porque bueno, el sistema mecánico, en este caso el auto, tiene alguna frecuencia natural que tiene que ver con la manera en que está construido. Es un lío deducirla, ¿no? Porque tiene que ver con la manera en que está construido ese sistema. Y, por ejemplo, si ustedes van en un auto que tiene en una ruta, ¿no? Que supongamos que tiene la línea de asfalto marcadas en forma transversal, ¿ok? Entonces ustedes van sobre esas líneas de asfalto, ¿ok? Con su sistema mecánico que es el auto. Cada vez que atraviesan una junta de asfalto, es una perturbación para el auto, porque como hay una pequeña protuberancia, es como una pequeña fuerza que le dan al auto. ¿Ok? La frecuencia de la perturbación va a tener que ver con la velocidad con la que ustedes vayan sobre el asfalto, porque si ustedes van muy lento, digamos, la junta la ven con un periodo muy lento, pero si van muy rápido, la ven con un periodo muy, muy rápido. Si van a una determinada velocidad, puede ser que justo la frecuencia de la perturbación, que es la frecuencia con que van tocando las juntas del asfalto, sea tal que se parezca a la frecuencia natural del auto, y es a esa frecuencia que el auto empieza a vibrar de una manera más notable. Si van más lento, la vibración se detienen, y si van más rápido también se detiene. Justo a esa frecuencia es el momento en que se denota la vibración. Bueno, también esto es importante en ingeniería, porque esencialmente cuando uno construye una estructura mecánica, quiere que el sistema, que las posibles perturbaciones del sistema estén lejos de la frecuencia natural del sistema, ¿ok? Porque si no, el sistema empezaría a vibrar, y cuando el sistema empieza a vibrar en forma descontrolada, como el caso este que vimos de acá, si este objeto empieza a vibrar de forma descontrolada, puede ser que el resorte se rompa, o sea, llega al límite elástico del resorte, el resorte se rompe y se rompe todo, ¿no? Entonces podría pasar que si ustedes están en un edificio que tiene una frecuencia de oscilación determinada, que no está bien hecho, y
pasan colectivos por la puerta del edificio a una determinada frecuencia, cada 5 minutos, y justo la frecuencia natural del edificio son 5 minutos, el edificio empieza a vibrar de una manera descontrolada y se rompe todo, o se raja o hay problemas de vibración. Esto pasó, después se lo voy a buscar, un video famoso, no sé si es video, hay fotos de un puente en Estados Unidos que se vino abajo por problemas por un problema de resonancia, porque el viento empezó a soplar, y empezó a soplar con una frecuencia que fue parecida a la frecuencia natural del puente, y empezó a oscilar de una manera, el puente empezó a oscilar de una manera descontrolada y se cayó el puente. En otros casos, las resonancias son útiles porque nosotros, para detectar ciertas propiedades, vamos a usar este efecto. Es decir, nosotros, por ejemplo, si no sabemos de qué está hecho un sistema, y le tiramos con radiación electromagnética a una determinada frecuencia, viendo en qué momento el sistema reacciona más, estamos identificando las frecuencias naturales del sistema, y identificando las frecuencias naturales del sistema, podemos saber, bueno, este sistema está hecho de tal cosa, de tal otra, tiene tal cosa, tiene tal otra. ¿Okay? Es un elemento básico del análisis. Entonces, volviendo a lo que contiene esta fórmula que está acá, el efecto de un forzado, la solución es la superposición de dos movimientos. Uno que es lo que se llama un transitorio y otro que es la solución particular. El transitorio tiene que ver con la solución inicial y se muere después de un determinado tiempo. Y entonces realmente lo que importa es el forzado, ¿sí? Y el forzado está caracterizado por una amplitud, que no solamente depende de la amplitud de la fuerza, sino también de la frecuencia de la fuerza impulsora. Y la respuesta va a ser mayor cuando la respuesta sea, la fuerza impulsora sea parecido a la frecuencia natural del resorte. Ustedes van a ver el año que viene en Física 2, van a ver circuitos eléctricos, ¿ok? Y van a ver que la ecuación de los circuitos eléctricos es muy parecida a esta que está acá. Nada más que en vez de ser X la coordenada de un resorte, lo que va a aparecer en la ecuación va a ser Q, que es la carga en el sistema. Y van a ver que la ecuación es la misma. Cuando van a encontrar que la ecuación de un circuito eléctrico sencillo está dada por estos términos de acá, donde este término representa un generador. Un generador es un motorcito. Este término representa los efectos de las resistencias, o sea, las disipaciones de calor en el sistema. Este efecto representa un dispositivo eléctrico que se llama el capacitor, y este efecto representa un efecto que se llama la inductancia, que tiene que ver con propiedades de campos magnéticos. Tiene que ver con imanes y con... imanes e inductancias que hay en el sistema. Van a ver que la ecuación es exactamente la misma. Entonces, como resultado, van a ver que la respuesta eléctrica de un sistema, o sea, la carga y esencialmente también la corriente, en el sistema va a depender
en forma muy importante de la frecuencia de la fuerza impulsora. La respuesta depende de la frecuencia. ¿Ustedes alguna vez vieron una radio? ¿Vieron alguna vez una radio ustedes? Sí, Sí, sí. ¿Sí? En la casa de la abuela, me imagino, o de la bisabuela, en el caso de ustedes ya. Porque ustedes escuchan, bueno, primero poca gente escucha radio, pero no sé si vieron las radios antiguas. Las radios modernas son, bueno, a ver. Antes de que existiera Internet y antes de que existiera la electrónica más moderna, existía la radio. La radio existe, no, la verdad que no sé desde cuándo existe la radio, pero era seguramente a mediados del siglo pasado ya existía. La transmisión de radio y todavía se en la versión más brutal se hace así, ¿no? Hay una emisora que emite las señales de radio, que son señales electromagnéticas, que son campos electromagnéticos, campos eléctricos, que viajan desde la señal emisora y se dispersan por el aire. ¿Ok? Una radio tiene que detectar esa señal, ¿ok? Y después mediante un mecanismo, o sea, porque en una radio hay un locutor, el locutor habla, la voz del locutor son ondas de sonido, que se convierte en una señal eléctrica a través de un aparato que se llama micrófono. Esa señal eléctrica se convierte en una onda electromagnética a través de un sistema y es emitido por una antena. Eso viaja en el aire a la velocidad de la luz y es detectado por una antena, ¿sí? Que transforma esa señal electromagnética en una corriente, y esa corriente, mediante otro mecanismo, vuelve a producir una onda de sonido a través de algo que es un parlante. ¿Ok? Eso es en base a todo lo que sucede cuando ustedes escuchan una transmisión de radio. Bueno, en las antiguas radios, para detectar las distintas estaciones de radio, había que mover un botoncito que iba cambiando, uno va eligiendo cuál es la radio que está escuchando. ¿Ok? Las radios emiten en una determinada frecuencia. ¿Ok? Que vendría a ser, esto hablando de forma medio brutal, ¿no? Pero imagínense que es similar a esta frecuencia omega F que está acá. ¿Ok? Entonces, mi aparato, si yo quiero escuchar la radio, no sé, 101.3, que está caracterizada por esta frecuencia omega, tengo que hacer que mi aparato reaccione a esa frecuencia y no a la 105, porque la realidad, donde está la radio, están llegando todas las señales juntas. Pero yo quiero que la radio elija una de ellas, porque si no, no escucho nada. Si escucho todas o no escucho nada, o tengo que seleccionar una de esas. Entonces, lo que yo hago es sintonizar mi aparato para que reaccione a esa frecuencia que yo quiero escuchar. ¿Ok? Entonces, lo que yo hago es variar
En ese caso lo que yo hago es variar la frecuencia característica de mi sistema, tocando un botón, para que reaccione a esa frecuencia que yo quiero escuchar. Eso es sintonizar una señal. ¿Se entiende cuál es el mecanismo? Sintonizar una señal es tunear la frecuencia característica de mi sistema para que reaccione a una determinada fuerza, perturbación externa. Eso es sintonizar, sintonizar una señal. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, ¿Ok? sí. Más o menos el concepto. Por eso insisto, en el concepto de resonancia es un concepto fundamental del movimiento oscilatorio. Bueno, además hay un cierto desfasaje entre la fuerza impulsora y la respuesta que está dada por este ángulo que está acá. Pero bueno, no vamos a entrar en detalle en el significado de ese ángulo por el momento, porque sería un poco más difícil. Bueno, entonces acá está el resumen de lo que les dije. Esto es el resumen matemático. Esta es la ecuación matemática que describe el fenómeno físico. Es una ecuación lineal, homogénea de segundo grado, inhomogénea, perdón, de segundo grado. La solución es la suma de un transitorio y un forzado. El transitorio se muere en determinado momento y lo que domina es la solución del forzado, y lo más importante de eso es recordar que la amplitud de la respuesta o del forzado depende de la frecuencia de la fuerza impulsora. ¿Okay? Vamos a volver sobre este punto después de hablar sobre trabajo y energía. Bueno, ¿preguntas? Una pregunta. Sí, dime. Un ejemplo de ese tipo de movimiento podría ser un péndulo que cada vez que llega a una cierta posición se le da un empujón. Sí, sí. Esa sería, por ejemplo, una manera de perturbar al péndulo. Si vos, o sea, está la frecuencia natural del péndulo, ¿sí? Que está dada por L sobre G. Sí. Pero vos, si querés, además le podés dar un empujón, no sé, cada 2 segundos, o cada 3 segundos, y vas a ver que en determinado modo, si vos haces eso, el péndulo va a empezar a moverse con la frecuencia con la que vos, si vos lo empujás siempre, ¿no? En forma periódica, ¿no? Sí. Lo empujás cada un segundo, el péndulo va a empezar a tomar la frecuencia que vos le estás dando. ¿Okay? Lo que empieza a dominar ahí es la frecuencia con la que vos lo molestás. Tac, 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 tac. Y lo que vas a notar es que si vos lo molestás con una frecuencia que es similar a su frecuencia natural, el péndulo va a empezar a oscilar más fuerte. ¿Ok? Ok. Es eso, es un ejemplo. ¿Ok? De resonancia. Pero efectos de resonancia van a haber de acá hasta que se cansen, en muchas situaciones. Incluso se usa en la vida diaria, ¿no? El ejemplo, no estamos en la misma frecuencia, es que no estamos en resonancia. Profe, una Es pregunta. decir, sí. Respecto también a un ejemplo, ¿puede ser también que pase con una pelota que rebota a una determinada frecuencia si la voy botando contra el piso más rápido hasta llegar a una frecuencia de la pelota puede que rebote más fuerte, más rápido? ¿O no? Ahí sería un poco más difícil de ver. Sí, a ver, porque ahí la fuerza, o sea, la fuerza elástica es solamente en el momento del choque de la pelota, ¿no? Sí. Cuando la pelota choca contra el piso, hay una fuerza elástica, entonces la pelota se deforma, y hay una fuerza elástica